Bueno, buenos días. Vamos a dar un poquito de uno de los temas que quedó pendiente. El viernes no lo hemos podido dar. Corresponde al tálamo. ¿Sí? La asistencia va a corresponder con la actividad y nosotros vamos a dejar en la plataforma, así que todas las personas que realicen esa actividad, obviamente que van a tener presente. Lo primero que nada tenemos que saber que el tálamo obviamente se va a encontrar como parte del diencéfalo, ya estamos un poquito más arriba, ¿sí? La semana pasada habíamos hablado del mesencéfalo, ¿sí? Corresponde a una sustancia gris, ¿sí? De aproximadamente unos 3 centímetros de largo, ¿sí? En el cual también obviamente o está de alguna forma interpelada por sustancia blanca. Es una estación de alguna manera de relevo a partir del cual van a llegar diferentes tipos de impulsos, ¿sí? Que vienen de las zonas de abajo, es decir, básicamente de la médula espinal y del tronco encefálico, hacen un parate, ¿sí? Para ser integrado y de ahí hacia lo que tiene que ver la corteza cerebral, ¿sí? Entre otras funciones importantes, destacamos que va a mantener la conciencia, ¿sí? Y actividades de características autonómicas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase. Como vemos acá, estamos viendo parte de lo que sería la cara medial de los hemisferios cerebrales, en el cual podemos ver el núcleo caudado, ¿sí? El núcleo lentiforme, que vamos a ver como parte de los núcleos estriados, y el tálamo, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros vamos a empezar a ubicar, sobre todo, ¿sí? A lo que hace referencia el tálamo. El tálamo como tal, de alguna manera, es lo que sería una, un cerebro, ¿sí? Un cerebro para las especies que no han podido desarrollar, sobre todo la corteza, ¿sí? Eso determina que nosotros desde un punto de vista filogenético distingamos en el tálamo, ¿sí? Un paleo, ¿sí? Encéfalo y un neoencéfalo. Este paleoencéfalo corresponde claramente, ¿sí? Al diencéfalo donde se encuentran, ¿sí? El tálamo y aparte los núcleos estriados. Y obviamente el neoencéfalo, que ya corresponde a la parte un poco más desarrollada, ¿sí? Debido a que esta parte del neoencéfalo lo que va a hacer es conectarnos el tálamo a la corteza cerebral, que hace que todas las funciones sean conscientes, o sea, de característica consciente. Muy bien, los núcleos tálamos estriados, núcleos basales, ¿sí? Que se encuentran en relación con el paleoencéfalo, nosotros ya lo hemos visto, ¿sí? Que corresponde al núcleo caudado y al núcleo lenticular, ¿sí? Propiamente dicho. Estos núcleos nosotros los vamos a ir desarrollando para completar la exposición de lo que sería el telencéfalo, el diencéfalo y el sistema ventricular. Muy bien. Dijimos anteriormente que filogenéticamente, ¿sí? El tálamo es un centro sensitivo por excelencia, ya que todas las vías de la sensibilidad exteroceptiva, propioceptiva e interoceptiva van a ser de alguna forma un relevo, es decir, un parate en la región talámica, ¿sí? Y de ahí se van a dirigir hacia la región periférica de los hemisferios cerebrales que denominamos corteza. Pero a su vez, justamente, el tálamo en su desarrollo presenta funciones, ¿sí? Que van incrementando su complejidad. Cuando hablamos, ¿sí? De arquitálamo, hablamos de toda aquella información que procede de la formación reticular que viene, ¿sí? Propiamente dicho, del tronco encefálico y de la médula espinal. Esta formación reticular lo que hace de manera básica es conectar la conciencia, es decir, la corteza, con los segmentos inferiores. Por eso hablamos de un activador difuso, porque no es específico de una actividad solamente muscular o sensitiva, sino que lo que hace es una activación general. De alguna manera, este relevo, o sea, este arquitálamo, ¿sí? Lo que hace es conectarme, ¿sí? Los centros superiores con los centros inferiores. Cuando hablamos de el paleotálamo, hablamos de aquella relación que tiene el tálamo con los núcleos estriados, como vimos anteriormente,
tanto núcleo caudado como núcleo lenticular, que lo que hacen es relevar a las vías sensitivas, ¿sí? Como dije anteriormente, la vía de la sensibilidad esteroceptiva, tanto la vía táctil, termoalgésica, y la vía táctil protopática y epicrítica, como también las vías relacionadas con la propiocepción, ¿sí? Sobre todo la profunda consciente. Eso se determina que cuando la información llega a la región talámica, se distribuya sobre los demás núcleos y de esa forma se integre una interpretación y con ello una respuesta. Y también hablamos, ¿sí?, de lo que tiene que ver con la vía del neotálamo, que ya es la vía más desarrollada que tenemos humanamente hablando, ¿sí?, que me conecta el tálamo con la corteza cerebral. Esto hace de que nosotros, de alguna manera, generemos una selección, ¿sí?, y agrupamiento de información y dejemos, ¿sí?, o permitamos, mediante el tálamo, que llegue a la conciencia y de esa manera emitimos, ¿sí?, una respuesta de acuerdo a la información. Básicamente, ¿sí?, en el tálamo llega todos aquellos tipos de información en el cual nosotros no somos conscientes, excepto cuando las vías que salen del tálamo y llegan a la corteza, o sea, el neotálamo, nos hacen sentir, nos hacen consciente de las diferentes informaciones que llegan a través de las vías sensitivas, ¿sí? Temperatura, dolor y cualquier tipo de información que llega a esta altura se procesa, se selecciona para nosotros poder emitir unas respuestas a través de las vías, obviamente, piramidales y a través de la vía extrapiramidal, ¿sí? Ya que el tálamo y las vías piramidales y extrapiramidales, sobre todo las vías extrapiramidales, guardan una gran asociación. Muy bien, desde un punto de vista de la configuración externa, nosotros vamos a ver que el tálamo va a presentar una cara superior, una cara inferior, ¿sí? Esto que está acá es el tálamo. Vamos a encontrar una cara lateral, ¿sí?, una cara medial, un extremo anterior y un extremo posterior. Cuando hablamos de la cara superior, ¿sí?, estamos hablando justamente de lo que va a estar por encima, ¿sí?, de la región talámica. ¿Sí? Esto que se encuentra acá es el tálamo con sus respectivos núcleos, ¿sí? Y lo que estamos hablando es lo que se va a encontrar en esta zona, ¿sí?, en la zona ventricular, en las zonas de las comisuras interhemisféricas, que es lo que se encuentra por encima del tálamo. Entonces, cuando hablamos de la cara superior, hablamos sobre todo del núcleo caudado, ¿sí?, la vénula, que se encuentra en la parte posterior, ¿sí?, en relación con la glándula pineal, en relación con el mesencéfalo, en la parte medial, ¿sí?, lo que tiene que ver con el surco coroideo del tálamo, que es esta expresión, ¿sí?, a modo de plexo. Muy bien. También hablamos en la parte lateral de lo que sería el suelo, ¿sí?, del ventrículo lateral, que es esto que se encuentra acá, esto que está negro es el ventrículo lateral. El tubérculo anterior claramente nosotros lo tenemos que ver desde un punto de vista sagital para poder, de alguna manera, poder divisarlo. El trígono de la vénula, insisto, es una formación, ¿sí?, que se encuentra en la región posterior talámica en relación con el mesencéfalo. También, obviamente, la tela coroidea, ¿sí?, relacionada con la porción del tercer ventrículo. Y en la cara inferior, o sea, esto que se encuentra acá, la región talámica, en la cara inferior, nos encontramos con la región subtalámica, que después vamos a ver cuál es su relación con la parte hipotalámica. ¿Sí? Entonces tenemos tálamo, una porción superior, una porción inferior, relacionada a la porción inferior con la parte hipotalámica, y la región superior con el núcleo caudado, ventrículo lateral, ventrículo medio, ¿sí?, y esto que está acá, que tiene que ver con los plexos coroideos, que se relacionan con el ventrículo lateral y con el ventrículo, o con el tercer ventrículo. Acá vemos un corte sagital, vemos la rodilla, ¿sí?, y esto que está en el trasfondo, ¿sí?, que corresponde al tálamo con respecto a las regiones, ¿sí?, interventriculares, a los plexos interventriculares, que lo que hacen es obviamente segregar líquido cefalorraquídeo en esa zona.
tercer ventrículo o cuarto ventrículo, perdón. Tenemos en la cara lateral, nuevamente, ¿sí?, lo que sería el núcleo caudado, estamos hablando de esta parte, y la cápsula interna. Cápsula interna, que es la parte de la sustancia blanca que va a dar paso a los haces piramidales o de los haces motrices. Y en la cara medial, ¿sí?, tenemos el tercer ventrículo. Por detrás vamos a tener los colículos que corresponden a mesencéfalo, específicamente los pedúnculos, y la adhesión intertalámica, que sería la unión, ¿sí?, superior, que corresponde a la unión de ambos tálamos. Muy bien. En el extremo anterior, ¿sí?, tenemos el agujero interventricular, que me comunicaba el tercer ventrículo con el ventrículo lateral. Y en la parte posterior vamos a tener el pulvinar, ¿sí?, que es una protuberancia, es una saliencia, un núcleo muy importante del tálamo, que se correlaciona con los cuerpos geniculados, es decir, lo que recibe a los brazos, los colículos del mesencéfalo. Muy bien, entonces este es un famoso corte, ¿sí?, horizontal, también denominado de Flechig, en el cual tenemos que identificar, primero que nada, la sustancia gris periférica, que corresponde a la corteza, la sustancia blanca, que corresponde generalmente a las vías de transición. Tenemos acá el núcleo caudado, el núcleo lenticular, ¿sí?, lo que sería el claustrum, y esto que tenemos acá que sería el tálamo óptico. Muy bien, entonces esas son las limitaciones que va a tener desde un punto de vista de configuración externa en su extremo anterior, posterior, lateral y medial. Acá vemos otro, ¿sí?, de los elementos relacionado con la región talámica. Fíjense que la región talámica se encuentra en esta zona, ¿sí? La adhesión intertalámica, esto que se encuentra acá, no es otra cosa que la unión de ambos tálamos, como habíamos nombrado también antes, que en la región anterior se encontraba justamente el agujero interventricular, que lo que me iba a hacer es comunicarme, ¿sí?, ambos ventrículos, tercer ventrículo, con respecto a los ventrículos laterales. En la región posterior teníamos el cuerpo pineal, ¿sí?, la comisura posterior, que en esta zona es la que se encuentra el trígono de la avénula, que nosotros habíamos visto tanto a nivel superior como a nivel posterior. Muy bien. Ahí vemos un poquito más detallado la región de los núcleos, ¿sí? Tenemos la cabeza y la cola del núcleo caudado, su relación lateralmente con el núcleo lenticular, y obviamente la parte medial con el sistema ventricular, ¿sí?, lateral. Muy bien, desde un punto de vista de la configuración interna, nosotros decimos que el tálamo presenta una lámina medular interna, que es esto que se encuentra acá, que hace que me divida, de alguna manera, al tálamo en determinados grupos, ¿sí?, o núcleos. Esta lámina medular interna corresponde, ¿sí?, a sustancia blanca, que lo que va a hacer es atravesar de adelante hacia atrás al tálamo, y me va a determinar, ¿sí?, zonas, ¿sí?, una zona medial, una zona lateral. A su vez, esta zona lateral va a tener una región dorsal, ¿sí?, superior, y una región ventral, sería inferior. Los núcleos de los tálamos corresponden a la parte anterior, ¿sí?, núcleos mediales, núcleos laterales, ya sea ventrales y dorsales, núcleos que se van a encontrar dentro, ¿sí?, de la lámina medular interna, que corresponden a los núcleos intralaminares, ¿sí?, y de la línea media, y luego tenemos unos núcleos que están, ¿sí?, lateralmente separados por otra sustancia blanca dentro de la parte talámica, que es la lámina medular externa, que corresponde a los núcleos reticulares. Entonces, vemos, ¿sí?, lo que sería la adhesión intertalámica, que es la unión entre ambos tálamos, que nosotros acá lo pudimos divisar como este pequeño puntito, y vemos que el tálamo, de alguna manera, tiene gran importancia desde un enfoque, ¿sí?, de recepción, ya que tiene o presenta varios, ¿sí?, varios núcleos. Muy bien. Entonces podemos divisar, primero que nada, cómo la sustancia blanca tabica, ¿sí?, las regiones del tálamo, y a su vez podemos ver en general la ubicación que se encuentra en la parte diencefálica por parte del tálamo.
Vamos a ver después que justamente el tálamo va a formar parte de una de las paredes, ¿sí?, que va a delimitar justamente el tercer ventrículo. Nosotros también acá lo podemos ver. Ustedes recuerdan que el tercer ventrículo era una cavidad que nosotros lo podíamos ver tanto en el corte Fletching como en el corte Charcot. Muy bien. Con respecto, vamos a ir nombrando los diferentes núcleos y las funciones que corresponden a la parte núclea. En un principio, como punto importante, cabe destacar que en la región talámica, ¿sí?, nosotros nos interesa de alguna forma poder identificar su ubicación, poder indicar a grandes rasgos las funciones del tálamo, ya que no vamos a hacer hincapié de alguna manera, ¿sí?, en los detalles, debido a que no corresponden a los objetivos que presentamos como materia, sino más bien que ustedes sepan identificar, ¿sí?, dónde se encuentra el tálamo, cuáles son sus principales divisiones y de alguna forma, ¿sí?, las funciones que presentan los diferentes núcleos. Entonces, fíjense, el núcleo anterior es un núcleo que va a estar en relación con la región hipotálica, con el sistema límbico, ¿sí?, a través de las fibras, mamilotalámicas. Cuando lleguemos a la parte del hipotálamo, vamos a retomar con respecto a esta fibra. Este núcleo está encargado, fíjense, con las regiones, con las funciones de las emociones, ¿sí?, la parte alerta y de la memoria. Por lo tanto, como función principal, vamos a decir que el núcleo anterior, ¿sí?, se relaciona con la parte emotiva, con las partes de los recuerdos y sobre todo con aquellas actividades que recibimos por medio de las vías sensitivas y que nos pone en una situación de atención y de estrés. Muy bien. La región medial, ¿sí?, tenemos unos núcleos que son medio ventral, medio dorsal y lo que serían los núcleos reticulares. Fíjense que lo que sería la región medio ventral, nosotros lo vamos a ver un poquito más para arriba, medio dorsal, ¿sí?, tenemos la región medio ventral, ¿sí?, que corresponde a la región más cercana a la parte intermedia, ¿sí?, y lo que tiene que ver con la región medio dorsal, que es esta zona que se encuentra acá, dorsal, ¿sí? Muy bien. Con respecto a la zona medio ventral, a la región medio ventral, decimos que es una zona de activación, como dijimos anteriormente, de conexión entre las regiones inferiores y superiores, y de integración, fíjense, del tálamo con la corteza. Estamos hablando del neotálamo, es decir, que la región medio ventral lo que va a hacer es comunicarme el tálamo con la corteza y de esa forma conectar los centros superiores con la región inferior. Cuando hablamos de la región medio dorsal, ¿sí?, hablamos de aquellos núcleos de asociación, es decir, que van a conectar núcleos con núcleos dentro del tálamo y núcleos, ¿sí?, con otros núcleos grises en la región cerebral. Y los núcleos reticulares en forma de red, que también colaboran, ¿sí?, con la activación, es decir, conexión centros inferiores y corteza, y la integración de las diferentes funciones dentro del tálamo. Muy bien, en ese contexto nosotros podemos decir que la región medial lo que hace es conectarme a la corteza, también con el sistema límbico y otros, ¿sí?, núcleos, sobre todo los núcleos estriados que me conectan con los ganglios basales, y también me determina como funciones generales, ¿sí?, la región medial, emociones, alerta y memoria, como hacíamos con respecto a los núcleos, ¿sí?, y también aprendizaje, cognición, es decir, pensamiento y conciencia, ¿sí?, y grados, ¿sí?, de conciencia. Esto es muy importante, ya que nosotros después vamos a ver más adelante los determinantes de la conciencia y sobre todo los instrumentos que nos miden la conciencia desde un punto de vista de unidades de cuidado crítico. Los núcleos laterales, ¿sí?, se encuentran por fuera de la línea medular interna, también van a tener relación con el sistema límbico, con la corteza cerebral, con el mesencéfalo, ¿sí?, que hace referencia obviamente al colículo superior,
y obviamente que va a estar relacionado con también expresión de las emociones. Siempre que esté presente el sistema límbico, va a haber siempre expresiones de emociones. La región posterior, ¿sí?, que corresponde a esta zona, o sea, la parte lateral posterior, y el pulvinar, que corresponde a esta zona, ¿sí?, hacen referencia a integración de información sensitiva. Claramente, esta información sensitiva va a provenir de diferentes regiones. Claramente que la región pulvinar va a estar en relación con el mesencéfalo y con las funciones ópticas y auditivas, ¿sí? Sin embargo, la región de integración de información sensitiva va a estar en relación con la parte límbica, que me va a determinar una integración para que yo pueda responder, ¿sí?, integrando esas diferentes funciones. Dentro de los núcleos laterales también tenemos, ¿sí?, los núcleos laterales de característica ventral. Ahí tenemos el núcleo posterolateral, intermedio, inclusive la parte anterior. Fíjense que el posterolateral, dijimos anteriormente, tiene función sensitiva. La región intermedia y media me va a recibir, ¿sí?, núcleos que provienen del cerebelo, ¿sí? Recuerden que lo que viene del cerebelo en un principio es inconsciente, pero sabemos que el cerebelo tiene funciones con respecto al tono, ¿sí?, al equilibrio y a los movimientos semiautomáticos. Por eso, para nosotros podemos tener una respuesta de característica inconsciente en el manejo de las contracciones musculares, ¿sí? El cerebelo va a generar interacción con la parte talámica a través de sus núcleos intermedios. Y fíjense que el núcleo anterior me va a recibir información sobre todo de los fascículos lenticular, es decir, de los núcleos estriados que los separa justamente la cápsula interna. A nivel dorsal, como dijimos anteriormente, tanto el lateral tenía funciones asociativas de la parte sensitiva y el pulvinar, que también iba a tener funciones asociativas que se caracterizaban justamente por integrar información sensitiva que provienen de diferentes elementos. A nivel, ¿sí?, de la parte ventral también tenemos, ¿sí?, anterior, que es lo que acabamos de ver acá, ¿sí?, que lo que hacen es, ¿sí?, en líneas generales, fíjense, planificar movimiento porque van a recibir justamente vías, ¿sí?, relacionadas con los núcleos estriados, y ese sistema lenticular forma parte de la vía extrapiramidal, de ahí su característica o su función relacionada con lo que tiene que ver la planificación del movimiento. A nivel lateral, ¿sí?, dijimos anteriormente que venía del cerebelo, ¿sí?, también se lo correlaciona con funciones de movimiento contralateral, o sea, regulación del movimiento. Y la parte posterior, o sea, todo esto nosotros no vamos a cansar, sobre todo cuando ustedes ven la vía, van a ver justamente que en el núcleo posterior lo que va a hacer es recibir la vía esteroceptiva, es decir, termoalgésica, protopática y epiclítica, como la vía proprioceptiva, sobre todo consciente, y de ahí conectarnos justamente con la corteza cerebral. Es decir, nosotros vamos a recibir la información, ¿sí?, de la temperatura, el dolor, del tacto fino y tacto grueso, a través de ese núcleo, y de ahí vamos a conectar con la corteza para poder hacerlo consciente. También dentro de los núcleos ventrales habíamos hablado de los geniculados, ¿sí?, tanto lateral y medial, y nosotros justamente con el mesencéfalo lo habíamos visto que el núcleo geniculado lateral tenía como función conectar la parte óptica, ¿sí?, el impulso visual. Lo que hace es nosotros podemos llegar de alguna manera, ¿sí?, a la parte de la corteza visual, tanto a nivel occipital, para poder interpretar las imágenes, y el cuerpo geniculado medial, que de alguna forma lo que hace es interpretar los diferentes sonidos. Los núcleos intralaminares, que son estos que se encuentran acá, lo que van a hacer es conectar la formación reticular que proviene de los centros inferiores, el cerebelo, conectarlo con los ganglios basales y también con la corteza cerebral, lo que determina una integración sensitivo-motora, por eso que nos permite sentir el dolor, que justamente el grupo posterior va a ser encargado de recibir esa información. O sea, lo que hace es integrar la porción sensitiva que viene de otros núcleos, ¿sí?, y al tener relación con la corteza cerebral, ¿sí?, lo que hace es una respuesta motora. Aparte, ¿sí?, de tener la gran importancia de generar el despertar. ¿Qué significa el despertar?
la conexión entre la corteza cerebral y los troncos encefálicos inferiores. Muy bien, esto obviamente, estos núcleos de la línea media lo que van a hacer es justamente guardar relación con el tercer ventrículo, ¿sí? También con la cápsula interna y sobre todo, o sea, con las fibras que pasan por la cápsula interna, y de alguna manera lo que hacen es integrar las funciones, ¿sí?, de los diferentes núcleos. Entonces, insisto, desde un punto de vista anatómico, me interesa que se puedan conocer, ¿sí?, primero que nada, las partes, ¿sí?, del tálamo, que se simplifica con la sustancia blanca que lo va a subdividir en núcleos medial, anterior y lateral. Son los grupos más importantes de núcleos, ¿sí?, que van a integrar determinados tipos de funciones. Muy bien, primero que nada eso. Segundo, saber en qué ubicación, o sea, en qué parte del cerebro estamos hablando, es decir, en qué zona se encuentran estos elementos que nosotros estamos describiendo. Eso sería lo más importante. ¿Sí? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta las funciones generales, ¿sí?, del tálamo, nosotros dividimos en núcleos de relevo, es decir, que hacen un parate en la región talámica, ¿sí?, para posteriormente ascender. Núcleos de asociación, es decir, los núcleos que, aparte de llegar al tálamo, conectan con todos los núcleos del tálamo y con los núcleos grises en la región que se encuentra en la zona del diencéfalo. Y a su vez aquellos núcleos que me asocian y también me generan activación de característica reticular. ¿Qué significa eso? Que me conectan el tronco inferior con el tronco superior. Cuando hablamos de núcleos de relevo, estamos hablando de aquellos que me conectan, los núcleos ventrales, ¿sí?, posterior, intermedio, el núcleo anterior, geniculado medial y lateral, con, de alguna forma, la corteza a nivel postcentral, es decir, la parte parietal, a través de las vías piramidales, ¿sí?, que me van a traer información también de las vías del cerebelo, ¿sí? O sea, el cerebelo no corresponde a la vía piramidal, ¿sí?, pero este núcleo lo que va a hacer es integrar la vía piramidal para poder regular la información que proviene del cerebelo. La región anterior, que dijimos, estaba muy en relación con la parte de las emociones, en su relación con la parte hipotalámica, ¿sí?, que me conecta el cíngulo con la corteza, y obviamente los cuerpos geniculados medial y lateral, que también lo habíamos visto con la integración de las vías auditivas y ópticas relacionadas con el mesencéfalo. Cuando hablamos de los núcleos de asociación, hablamos de los núcleos dorsales laterales, que me van a de alguna forma asociar con la vía extrapiramidales. Las vías extrapiramidales son aquellas que tienen un recorrido diferente, ¿sí?, o separada de las vías piramidales, es decir, que me integran movimiento, ¿sí?, la región pulvinar, que es la parte posterior, con el esquema corporal, ¿sí?, como función principal, que me va a correlacionar o asociar con el lóbulo parietal, occipital y temporal. El núcleo medio dorsal, fíjense qué importante, ¿sí?, como núcleo de asociación va a tener relación con la parte hipotalámica, ¿sí?, y eso con la corteza prefrontal. Esto es importante ya que esta conexión de asociación justamente con la corteza prefrontal me va a indicar la personalidad consciente, o sea, la personalidad social. Es decir, nosotros tenemos una personalidad de alguna forma social en el cual nos adaptamos a las determinados tipos de reglas, ¿sí?, que presenta la sociedad, y eso determina que tengamos cierta conducta. Cuando nosotros tenemos afectado secundario a un accidente cerebrovascular o a una alteración traumática, ¿sí?, esta zona, ¿sí?, sobre todo la corteza prefrontal, nosotros decimos que estamos en presencia de un paciente frontalizado, es decir, aquella persona que tiene una lesión frontal, y que esta persona se caracteriza por, obviamente, ser una persona totalmente irrespetuosa, ¿sí?, a partir del cual, como tiene lesionado de alguna forma el núcleo que me determina mi comportamiento social, esta persona, por una cuestión traumática o por una cuestión de lesión en la masa encefálica, ¿sí?,
no puede asimilar el comportamiento social y por tanto se comporta de una manera, ¿sí?, fuera de las reglas. Suele suceder en problemas tanto de característica vascular, es decir, esas enfermedades cerebrovasculares, como en aquellos traumatismos que determina que la persona de alguna manera pierda, ¿sí?, la conducta. Y también tenemos núcleos de asociación y núcleos de intervención, en el cual tenemos núcleos medio ventral, ¿sí?, que me van a comunicar con la vía extrapiramidal, y los núcleos intrarreticulares, ¿sí?, que me van a generar un estado de alerta y se van a asociar con la región hipotalámica. Ustedes saben que siempre que hablamos de vía extrapiramidal, estamos hablando de aquellas vías que lo que hacen es regular el movimiento consciente, el movimiento que se hace a través de las vías piramidales. Muy bien, ¿cuáles son las vías que va a recibir? ¿Sí? ¿Cuáles son las vías que va a recibir el tálamo? A ver, estamos hablando siempre de lo mismo, pero desde diferente enfoque. Las vías aferentes, ¿sí?, es decir, las que van a llegar al núcleo ventral, ¿sí?, posterolateral. Entonces, vamos a mirar un poquito la imagen, ¿sí? Núcleo ventral posterolateral, ¿sí? A esta zona, ¿sí?, van a llegar, fíjense, fascículo gracil y cuneiforme, que viene de la región claramente medular, ¿sí?, trayendo información de las vías proprioceptivas conscientes. El haz espinotalámico, ¿sí?, o el tracto espinotalámico, que viene de la región también medular. Fíjense, los tractos cerebelosos, ¿sí?, el tracto a nivel trigémino, el tracto solitario, todos estos elementos van a ir determinando a nivel ventral posterior, ¿sí?, posteromedial y de los núcleos ventral e intermedio, cómo van recibiendo, ¿sí?, los diferentes tipos de fibra. Estamos hablando, ¿sí?, ahora a modo de resumen, de cómo van llegando las vías, ¿sí?, hacia el tálamo. Sabemos que los troncos cerebelosos me van a traer la regulación, nosotros después lo vamos a desarrollar un poquito más en la parte fisiológica, lo que tiene que ver con la calidad del movimiento, es decir, la calidad de las contracciones musculares para los movimientos semiautomáticos, la parte de la sensibilidad y motricidad que viene de la región, sobre todo de los músculos masticadores y de la sensibilidad de la cara, ¿sí? El tracto solitario que viene sobre todo trayendo información del gusto, ¿sí?, del gusto, de las vías gustativas de la cavidad oral, y claramente los nervios vestibulares que hacen relación con la parte auditiva y también integrando con la parte de equilibrio. Y las vías, ¿sí?, que van a salir hacen referencia, obviamente, a las que van a ir a los núcleos estriados, es decir, al núcleo lenticular, tálamos estriadas, relacionadas con las funciones extrapiramidales, a nivel cortical, ¿sí?, es decir, lo que va del tálamo hacia la corteza, ¿sí?, y también a la parte del núcleo caudado hipotálamo relacionado con la parte hipotalámica, tálamo estriada, que se encarga, ¿sí?, de la motricidad cuando va hacia la parte de corteza, ¿sí?, voluntaria, y cuando se va a la parte de los núcleos estriados hacia lo que tiene que ver con el movimiento involuntario, ¿sí? Muy bien, también tenemos los que van al núcleo pálido, estamos, diríamos de alguna forma, solamente nombrando las vías que salen del tálamo hacia, ¿sí?, los núcleos extra grises que se encuentran a nivel, ¿cómo se dice?, de la sustancia gris dentro del cerebro, ¿sí?, no me está haciendo la palabra, y también aquellas vías que van a salir hacia el, sobre todo, hipotálamo, fíjense que dice nervios, ¿sí?, vegetativos del hipotálamo, que son los encargados de regular las funciones del sistema nervioso autónomo, núcleos ventrales del tálamo, y subtalámico, que son conexiones intratalámicas. Estas son tanto las vías propioceptivas como las extraceptivas, que lo que me están mostrando, ¿sí?, tanto las propioceptivas como la intraceptiva, como a medida que asciende,
se integran en la región posterolateral del tálamo para poder recién llegar ahí a la corteza. Y eso determina, ¿sí?, que haya un parate, es decir, un relevo en la región talámica, para posteriormente pasar a la corteza y de esa forma hacerlo consciente y emitir, ¿sí?, una respuesta consciente. Muy bien. Insisto, las asistencias de hoy la vamos a considerar desde el punto de vista de completar las preguntas pertinentes. Y obviamente que voy a abrir un foro para que ustedes dejen sus dudas relacionadas con la parte talámica. Bueno, muchísimas gracias.